Buen día. Hoy hablaremos de las funciones trigonométricas, su dominio, rango y gráfica. Se define como las relaciones no angulares que se utilizan para relacionar los ángulos del triángulo con las longitudes de los lados del mismo. Existen 6 funciones trigonométricas básicas. El seno de un ángulo, que es la relación que hay entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. El coseno de un ángulo, que es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. La tangente de un ángulo, que es la relación que hay entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. La cotangente de un ángulo, que se define como la relación que hay entre la longitud del cateto adyacente y la longitud del cateto opuesto. La secante de un ángulo, que se define como la relación que hay entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. La cosecante de un ángulo, que se define como la relación que hay entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto. Dominio de las funciones trigonométricas. El dominio de la función del seno es todo el conjunto de los números reales, igual para la función del coseno, que es todo el conjunto de los números reales. El dominio de la función de la tangente es todo el conjunto de los números reales menos la expresión 2k más 1 por pi medio si k pertenece a los números enteros, donde 2k más 1 simboliza un número impar. El dominio de la cotangente es todo el conjunto de los números reales menos k por pi si k pertenece a los números enteros. El dominio de la función secante es todo el conjunto de los números reales menos 2k más 1 por pi medio si k pertenece a los números enteros, donde 2k más 1 simboliza un número impar. El dominio de la función cosecante es todo el conjunto de los números reales menos k por pi si k pertenece a los números enteros. Rango de las funciones trigonométricas. El rango para la función del seno y del coseno es igual a un intervalo cerrado que va desde el menos 1 hasta el 1. El rango de las funciones tangente y cotangente es todo el conjunto de los números reales. Para las funciones secante y cosecante, el rango va desde menos infinito hasta menos 1 cerrado unido con el intervalo cerrado 1 hasta infinito. Proseguimos con las gráficas de las funciones trigonométricas. Gráfica del seno. La gráfica de y es igual a seno de x intercepta el eje x en los puntos cuyas abscisas son x igual n por pi para todo número entero n. Gráfica de coseno. La gráfica de y es igual a coseno de x intercepta el eje x en los puntos cuyas abscisas son pi medio más n por pi para todo número entero n. Gráfica de la tangente. La gráfica de y es igual a tangente de x intercepta el eje x en los puntos cuyas abscisas son x igual a n por pi para todo número entero n. Gráfica de la cotangente. La gráfica de y es igual a cotangente de x intercepta el eje x en los puntos cuyas abscisas son x igual a pi medio más n. Gráfica de la secante. Es igual a secante de x. No intersecta el eje x en ningún momento. Gráfica de la cosecante. Y es igual a cosecante de x. No intersecta el eje x en ningún momento. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.